Buenos días, estudiantes del primer grado de educación secundaria. Les saluda nuevamente la profesora Miriam, esta vez para continuar lo que habíamos ya trabajado en la anterior clase. Sin más preámbulo, entonces, continuemos con lo que nos toca avanzar tanto esta clase como las siguientes que vienen. Y el día de hoy vamos a tratar sobre la prehistoria. Muy bien, así que toma tu cuaderno, toma tu lapicero, apunta los datos importantes en tu cuaderno, haz un resumen, agrega imágenes y no te olvides estar atento al final de este video porque ahí se dejarán las actividades que vas a desarrollar. La prehistoria estudia la vida del hombre primitivo, desde su aparición hasta la invención de la escritura. Abarca el periodo más largo del desarrollo de la historia de la humanidad. ¿Entendido? Entre ese progreso que nosotros llamamos, tenemos datos muy importantes, como es el descubrimiento de la agricultura, la domesticación de animales y plantas, tenemos también al mismo tiempo la aparición de un lenguaje, de la escritura, ¿no? Entre otros que abarcan este desarrollo. La prehistoria, entonces, de acuerdo a estos inventos que tiene el ser humano como un carácter creativo, es decir, los materiales que usaron, ¿no?, se puede dividir en dos etapas muy grandes: la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra se caracteriza por la utilización de la piedra como elemento fundamental para confeccionar herramientas, armas, utensilios, entre otros que ellos consideren necesarios. Entonces, cuando vamos a comenzar ya con lo que es la edad de piedra, y se divide en dos grandes periodos. La primera, que es el paleolítico, y en la segunda, que es el neolítico, pero existe también un periodo intermedio denominado el mesolítico. Entonces, el paleolítico. Etimológicamente, la palabra paleolítico viene de dos voces griegas: palaios, que significa antiguo, y litos, que significa piedra. Es la edad más antigua de la edad de piedra. Entonces, el paleolítico conforma la edad antigua de la piedra, abarca desde los orígenes de la vida hasta el descubrimiento de nuevas técnicas agrícolas. Durante esa época se implementa el uso de herramientas en piedras talladas, huesos, cuero, madera, entre otros elementos que encontraban al alcance de sus manos. Incluso aquí es donde el ser humano descubre el fuego. El término paleolítico fue acuñado por el arqueólogo John Lubbock en el año 1865, siendo este periodo como el más largo de la historia. Muy bien, entonces, este periodo del paleolítico también se divide en tres. ¿Cuáles son? El paleolítico inferior, ¿no?, el paleolítico medio y el paleolítico superior. El paleolítico inferior abarca desde los años 2.5 millones de años hasta los 120.000 a.C. Esta es la primera fase del paleolítico. Vivieron ahí los Homo habilis en la zona oriental de África, ¿no? Estos homínidos ya mostraban ya un comportamiento grupal, ya que se agrupaban en bandas de 15 a 20 individuos. Llevaban una vida nómada. ¿Qué quiere decir nómada? Que se desplazaban de un lugar a otro. No eran sedentarios, no estaban en un solo lugar. Entonces ellos se desplazaban por el amplio territorio buscando dónde pueden encontrar la mayor cantidad de alimento y establecerse en periodos cortos en refugios naturales. ¿Y cuál es el refugio más natural que nosotros podemos encontrar en plena naturaleza? Son las cuevas. Listo, entonces, aparte de los Homo habilis, también aquí ingresa las hordas de los Homo erectus. Ellos surgieron después, pero se organizaron en grupos mucho más grandes y mejor que los Homo habilis. Ahí es donde empieza a notarse las primeras luchas de supervivencia, ¿no? Se debió impulsar la mutua colaboración para la creación de utensilios, búsqueda de alimento, refugio, y así es como empieza la defensa contra los animales depredadores. El Homo erectus o los Homo erectus fabricaron herramientas mucho más eficaces que los Homo habilis y ampliaron sus recursos alimenticios a empezar a consumir los animales. Entre estos utensilios destacan las primeras hachas de mano o bifaces, así es como se les llamaba, ¿no?, que demuestran la existencia de concepciones mentales avanzadas como la simetría.
Muy bien, en la fase final del Paleolítico inferior se comenzó a utilizar el fuego. Ahí es cuando ellos descubren el fuego. ¿A través de qué? A través de un rayo que corta la rama de un árbol en dos. Entonces ahí descubren el fuego y ellos en su lenguaje le ponen un nombre distinto, ¿no? De ahí tal vez nosotros conocemos el fire como el fuego, ¿no? Ahora, además de ser una fuente de luz y calor, ahuyentaba a los animales peligrosos. Vieron que el fuego era muy necesario y les ayudaba en gran manera porque en las noches los depredadores venían a acechar a estos Homo erectus. Entonces, constituía un medio de apoyo y mecanismo de defensa. Entonces, empezaron a modificar ahí los recursos naturales, ya sea la cocción de alimentos o para la fabricación de nuevos tipos de instrumentos. El grado organizado, por ejemplo, que tuvo los Homo erectus hizo necesaria la transmisión de ideas y el conocimiento, lo que debió estimular el surgimiento de un lenguaje integrado de todos ellos. Muy bien, el Paleolítico Medio inicia en el año 120.000 a.C. hasta el año 30.000 o 40.000 a.C. Varía esto tanto en autores como en la medición en varias regiones. Así que por favor no se compliquen. Sí, vamos a tomarlo hasta el año 40.000 a.C. Se desarrolla en parte de Europa, principalmente allí, y el Próximo Oriente, ¿no? Y se caracteriza por la presencia de los Homo sapiens neandertales, hombres pensantes. ¿Por qué? Porque ya se encontraron como evidencia estructuras óseas similares a lo que nosotros tenemos en la actualidad como hombres modernos. Ambas especies comparten rigores de los cambios climáticos producidos por el Pleistoceno. El Pleistoceno es una etapa, una era de la historia universal en el que el mundo se llena completamente de glaciares, todo nevado. Imagínense, de un lugar a otro todo nevado completamente, ¿sí? Entonces, interglaciares exclusivamente. La tecnología en realidad muestra un avance mucho más imperante en esta etapa porque ya ellos necesitan una técnica más sofisticada, ¿no? Como el apoyo grupal que ellos hacían para realizar trampas o tipos de acoso por el cual podían someter a animales inferiores. A esta técnica lo llamaron la tecnología de Levallois. Entonces dependían mucho de los grupos sociales, ¿no? Asimismo, en esta etapa aparecen los primeros indicios de que estos hombres también se dedicaron a la pesca, principalmente en los ríos, aunque también existe evidencia de que hayan podido ir a los mares para capturar mariscos o moluscos. El comportamiento en ambas especies, tanto como Homo sapiens y los Cro-Magnon, ¿no?, de nuestro Paleolítico Medio, los dos rasgos significativos que nosotros podemos acaparar de aquí es que uno se refiere a que lograron trasladarse, sobre todo los neandertales, que llegaron a lugares mucho más amplios que las anteriores generaciones de ellos no pudieron llegar. ¿Eso qué quiere decir? Se adentraron más al norte. Es probable que los neandertales hayan podido llegar también hasta América a poblarla. ¿Está bien? Muy bien, entonces, aparte de ello, ellos desarrollaron una gran importancia al desarrollo de la cultura, porque empezaron a enterrar sus muertos, ¿no? Eso hace pensar que ya tenían un carácter religioso, o al menos la creencia de que existía vida después de la muerte. Ahora, como etapa fundamental del Paleolítico tenemos el Paleolítico Superior, que inicia desde los 30.000 o 40.000 hasta los 10.000 años antes de Cristo. En esta primera fase de este Paleolítico Superior, los neandertales y los cromagnones conviven en armonía en Europa, hasta que se extinguen los neandertales. ¿Esto qué quiere decir? Este tipo de comunión se dio aproximadamente 10.000 años. Entonces, una vez que se extingue la especie de los neandertales por causas que se desconocen en realidad, pero presumen muchos por falta de alimentos por esta etapa que nosotros denominamos el Pleistoceno. Pero en esa época surgen los primeros cazadores y recolectores con características sociales y económicas bien definidas e impuestas por las condiciones de la forma de vida que ellos determinaron, aún por el nomadismo. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que hombres y mujeres se organizaban en grupos unidos por lazo de parentesco. Y es probable que en ese tiempo se haya iniciado en la división del trabajo, tanto de mujeres y de varones. ¿Eso qué quiere decir? Lo que comúnmente llamamos hombres se van a trabajar, van a pescar, van a cazar, traen comida, y las mujeres se quedan en casa con deberes que tienen que ver con la agricultura, el sedentarismo, el cuidado de niños, entre otros, ¿no? Son las necesidades fundamentales que uno tiene. Entonces, ahí mismo, cuya expresión nos dice que se debió a la distribución de tareas de acuerdo al sexo.
Este hecho constituye el fundamento de la familia, cuya importancia se incrementa con el paso del tiempo hasta que surgen las nuevas sociedades. Ahora, para la última fase que tenemos como el Paleolítico, es una notable y se siente la notable diferencia en todo lo que llamamos cultura, sobre todo en Europa y Asia. Ahí es donde se presentan dos características fundamentales. La primera, que es la difusión de técnicas novedosas para tallar la piedra, y la otra, que es la aparición de un nuevo instrumento fabricado en hueso o asta. Esta industria lítica se utilizó en forma laminar. ¿Esto qué quiere decir? Se parecía mucho a los cuchillos actuales, donde se podía notar una fineza en lo que es la simetría, entre otros, ¿no? Eran más alargados y eran paralelos y cortantes al mismo tiempo. La tecnología, cuya materia era del hueso, se orienta un poquito más a las armas arrojadizas, muchas de las cuales nosotros podemos conocerlas como un arte, por ejemplo son las chaquiras, ¿no? Entonces, con esto termina lo que es el Paleolítico y su forma de vida. Esto sería todo en cuanto al tema que hemos desarrollado, que es el Paleolítico. Ahora, ustedes han desarrollado ya un resumen mientras estaban escuchando toda esta clase. Junto a ese resumen, tienen que realizar 3 representaciones gráficas. Una que va a estar ubicada en el Paleolítico inferior, una del Paleolítico medio y el otro del Paleolítico superior. Solo 3 imágenes. Con esto agregan ustedes un poquito más a su imaginación, pero me lo dibujan por favor. Esto sería todo. Nos despedimos.